Buenos días a todos. Esta es parte de un programa que hace la escuela, tanto la de Concepción como la de Valparaíso y la de Santiago. Ha habido diferentes invitados. En esta ocasión tenemos a Eduardo Martínez, que es arquitecto con especialidad docencia en áreas relativas a la historia, la arquitectura y al patrimonio, tanto de México como universal. También es entusiasta en proveer la instrucción necesaria para realizar investigación académica, ya sea a nivel de licenciatura como de posgrado. Es licenciado en Arquitectura por la Universidad de Guadalajara, maestro en Ciencias de la Arquitectura, orientación en conservación del patrimonio edificado por la Universidad de Guadalajara también. Doctor en Ciudad y Sustentabilidad por la Universidad de Guadalajara con la tesis Integración Plástica y Movimiento Moderno. La Ciudad Universitaria de la UNAM como propuesta de mexicanidad arquitectónica moderna, 1950-1956. Destaca en relación a la enseñanza, los cursos de Historia y Teoría del profesor Victoria de Arquitectura 1 y 2 mexicana para la licenciatura en Arquitectura del Centro Universitario UEA, Campus de Guadalajara, y profesor de restauración para la licenciatura en Arquitectura de la Universidad Cuauhtémoc, no sé cómo se pronuncia bien, Campus Guadalajara. Bueno, con esa presentación los vamos a dejar con el profesor. Él les va a pasar algunas cosas que hemos visto, otras que no. Espero que le pongan atención y después vamos a abrir un espacio para preguntas. Ya, Eduardo, muchas gracias. Bien, muchas gracias, maestra. Maestra, solo para confirmar, son estudiantes de los primeros niveles de la licenciatura en arquitectura, es así, ¿no? Sí, son estudiantes de primer semestre y este Ah, curso se llama Fundamentos de la Arquitectura, entonces es un ramo introductorio a la historia de la arquitectura. muy bien. Y veo que hubo unos módulos anteriores, creo que este es el tercer módulo, ¿no? De Sí, esos este es el módulos. tercer módulo y es el primero que toca acá en Santiago. Muy bien. ¿Y los módulos anteriores los tuvieron esta semana o antes de esta clase o...? No, no, los módulos anteriores, uno fue en Concepción, esta es la sede de Santiago, y otro fue en Valparaíso. Este es el primero que se da acá. Y Muy han bien, estado distribuidos a lo largo del semestre. muy bien, muy Queda bien. todo grabado para las tres sedes. Muy bien, pues para contemplar lo que se menciona. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí creo que debe de estarse viendo sin problemas la presentación, si no me Sí, equivoco, se ve perfecto. y así debería de poder avanzar. Y ok, muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues muchachos, muchachas, mucho gusto. Es un gusto conocerlos. Vamos a estar hablando un ratito sobre básicamente historia de la arquitectura, contemplando estos tres módulos, bueno, estos tres temas que estamos presentando aquí en la portada. Sobre todo nos vamos a centrar en arquitectura renacentista, barroca y neoclásica, con algunos elementos o algunos, digamos, algunos epílogos que podría tener, por ejemplo, el Renacimiento a través del manierismo o el barroco a través, por ejemplo, del rococó. ¿Sí? Voy a tratar de hacer la clase lo más llevadera posible porque siento que ustedes son estudiantes que recién se están incorporando al estudio de la arquitectura y que la sesión dura alrededor de 1 hora 35. A lo mejor nos podemos extender un poquito más, depende, bueno, las posibilidades que tengan en cuanto a su agenda el día de hoy. Yo sé que luego hay que dejar la sesión abierta para otras actividades, pero bueno, voy a tratar de abordarla de la manera más fluida posible, tratando de que no sea muchísima información para abordar. Estoy ahorita enterándome que algunos temas a lo mejor ya los vieron por ahí algunos arquitectos, algunas obras, algunas tendencias, ya las estarán familiarizados o familiarizadas también con ellos, ¿sí? También voy a tratar de irme de manera muy calmada, porque yo pues entiendo que aunque hablamos el mismo idioma, luego yo entiendo que a veces la cuestión de los acentos puede llegar a ser problemática, ¿no? Por lo tanto, si a lo mejor a mí estos temas me apasionan, me gustan mucho hablar de arquitectura, de arte, de todas estas circunstancias. Entonces, si ven que me emociono mucho, me apasiono mucho y se me sale mucho el lenguaje mexicano quizás, o me acelero demasiado, con toda confianza pues me pueden llegar a decir a lo mejor si me calmo un poquito o si puedo repetir algo o alguna situación, sí. También, por supuesto, voy a estar abierto a comentarios, preguntas o diálogo. Vamos a tratar de concentrar eso hacia el final, si lo quieren por ahí anotar.
Digo, yo no me vendo a mí mismo como una eminencia de la arquitectura y que sea absolutamente todo lo que se puede saber del ámbito de la historia de los personajes y de las obras. Pero si tienen alguna duda, pues trataremos de conducirla a una resolución en la medida de lo posible, o al menos encaminarnos hacia la misma, ¿no? Luego aprende uno mucho también de estar haciendo este tipo de diálogos con los estudiantes, porque a veces hacen preguntas, por ejemplo, de cosas que a lo mejor son importantes, pero uno en el frenesí de la docencia, pues a lo mejor no los había contemplado, ¿no? Entonces, pues les reitero mucho gusto y vamos a estar teniendo esta sesión. Si quieren, vamos iniciando ya para que no terminar de manera apresurada. Eh, Vamos a situarnos al final de la Edad Media. ¿Sí? Algunos consideran la Edad Media el final, puede ser, por ejemplo, el desembarco de Colón en América, por ahí en 1492, pero hay quien considera el final de la Edad Media, más bien se traslapa con el fin del Imperio Bizantino. Ya ven que el antiguo Imperio Romano pues se habría dividido en dos, Oriente y Occidente, y el lado de Oriente se había convertido en el Imperio Bizantino, ¿no? Eso es en 1453, es la caída del Imperio Bizantino. Como sea, se da el final de la Edad Media y el inicio de una nueva etapa histórica que es pues la edad moderna, ¿sí? Esto es lo que deberían estar revisando en el módulo anterior, me imagino, ¿no? Que es, por ejemplo, el gótico, ¿sí? El gótico emana entonces de la época medieval. Estamos aquí viendo se considera dentro del punto de vista de muchos historiadores, arquitectos, no solo arquitectos, sino historiadores e historiadores del arte en general, la piedra angular del arte y la arquitectura gótica. Estamos viendo aquí Saint-Denis, muy cerquita por ahí de París, adjudicada a este señor, el abad Suger, ¿no? Que se habría volcado a la resolución de muchos problemas que se venían arrastrando de etapas estilísticas anteriores, en específico, por ejemplo, del prerrománico y el románico. Si ya lo han revisado por ahí en alguna clase, recuerden que en el prerrománico y el románico, las iglesias, los edificios en general, pero las iglesias, por ejemplo, pues solían ser de dimensiones muy reducidas, tenían una serie de problemas muy específicos, que era la mayor presencia, por ejemplo, de macizos por encima de vanos, ¿sí? Poca altura. ¿Sí? Hay algunas aportaciones que hace el románico al gótico, por ejemplo, están viendo ahí los ingresos, las puertas, son muy particulares esas puertas abocinadas, ¿no? El gótico va a volcarse a la resolución de todos esos problemas, también, por ejemplo, la altura, con la implementación de los arcos apuntados o arcos ojivales, como aquí hay algo, ya vemos en la fachada, y también con los arcos arbotantes, que es una manera de solucionar las alturas, puesto que no se atrevían a hacer edificios muy altos, lo que hacen es darle más estructura, darle más apoyos a través de los arcos arbotantes, que casi siempre se representan más bien hacia el exterior del edificio, ¿no? Y miren, esta es la piedra fundacional de la arquitectura gótica, así considerada. Se ve bastante limpia, ¿no? Se ve incluso hasta medio racional, ¿sí? Pero ¿en qué va a progresar el arte, la arquitectura gótica? Miren, esta es como inicia y va a derivar en esto. Bueno, vamos a ver, no podemos ver todos los edificios de todos los estilos, pero bueno, yo creo que sería propicio revisar los que tengan más peso en cuestión histórica, ¿no? No nos podíamos ir sin mencionar, por ejemplo, Notre Dame. Entonces, comparemos Saint-Denis al inicio, Notre Dame un poco más tardío. Miren en qué va el arte gótico ya lleno de florituras, lleno de ornamentos, aunque el gótico es una arquitectura muy honesta. Parece que está lleno, acá en México diríamos que parece un pastel ya así lleno de betún y de adornos, ¿no? Pero la verdad es que todo lo que estamos viendo, casi todo lo que estamos viendo ahí está cumpliendo una función particular, aunque tiene un sentido muy ornamental. Entonces, esto que les estoy mostrando aquí, desde el punto de vista de la etapa que nos corresponde a nosotros revisar, que es el Renacimiento, esto que les estoy mostrando aquí es absolutamente abominable. Es una arquitectura que se va a considerar más capricho que razón, ¿sí? Había iniciado muy razonada, muy lógica, y había derivado digamos, en texturas, sabores, colores, vamos a decirlo así, muy, muy localizado según la región, y para eso parecía como un festival de las soluciones diferentes. Y desde el punto de vista de la razón, de la lógica, no podía ser, ¿sí? Situémonos en el Renacimiento. Dice, los artistas
del Renacimiento, siglos XV y XVI. Recordemos que el Renacimiento se desarrolla a través del 400 y el 480 y el 580. Veían la arquitectura como una ciencia matemática que operaba con unidades modulares y creían poder crear proporciones de valor universal puras y absolutas. ¿Por qué se daba esto? Bueno, cuando se dio el desmantelamiento del Imperio Bizantino a través de la invasión turca otomana, muchos textos eruditos artistas se trasladaron, por ejemplo, a lugares como Florencia, que va a ser el epicentro y la cuna del Renacimiento. ¿Sí? Traían consigo algunas ideas muy arraigadas a la lógica grecorromana antigua, textos antiguos. Todo eso se lo llevaron, por ejemplo, a lugares como Florencia, ¿no? Y ellos entonces creían que en oposición al arte gótico que les acabo de mostrar, la armonía se revelaría como una arquitectura ejecutada a partir de los dones de la razón otorgados por Dios. Va a haber algunas láminas con texto, algunas láminas voy a tratar de que sean las menores. No quiero también que se agobien con esa situación. No es necesario que anoten todo, quizás lo que consideren ahí más relevante, ¿no? Bueno, en cuanto al nombre Renacimiento, nos vamos a remitir, bueno, hay muchas teorías sobre esto, pero nos vamos a remitir a este señor Giorgio Vasari, cuando describía las pinturas de Giotto di Bonde, que es el artista que vemos en la foto del centro, o en su caso la foto de la derecha, señaló que las pinturas de Giotto di Bonde marcaban un renacimiento de el arte antiguo, de ahí viene un poco el nombre, ¿no? ¿Por qué un renacimiento? Miren, la izquierda es el arte medieval, la derecha es el arte renacentista. Notarán que tiene muy, muy marcadas diferencias. De entrada, por ejemplo, en la representación de los cuerpos. Quiere dar una idea de la profundidad, el arte a la izquierda, ¿sí? Poniendo los árboles como pareciera que están detrás de los personajes, pero no hay mucha idea de tridimensionalidad. Y si bien a la derecha Yoto tiene tridimensionalidad con algunos errores de perspectiva, yo sospecho que esos personajes que están por ahí, difícilmente el religioso cabría en el púlpito que está ahí, ¿no? Que se ve diminuto, pero bueno, hay una idea de profundidad, ¿no? Hay una idea de representación de los cuerpos, hay una idea este, de que sea un acercamiento un poco más cercano a la realidad. Entonces nos habla de esta idea de un renacimiento. El renacimiento aludido por Giorgio Vasari va a terminar por dar nombre a todo movimiento orientado a resucitar los valores formales y espirituales de la antigüedad clásica. Va a haber conceptos que van a ser, por ejemplo, muy, muy, muy importantes, ¿no? A esta tendencia, donde, por ejemplo, va a cobrar mucha relevancia el papel del hombre dentro de la creación y la creatividad, en oposición a la etapa anterior medieval, que se centraba en la cuestión, por ejemplo, de la iglesia. A esta tendencia le vamos a denominar un poco más como antropocentrismo o humanismo renacentista. Ahorita pasamos a la arquitectura, no se preocupen. Yo creo que si hay una obra que representa esta idea de de dejar un poco detrás la etapa del teocentrismo y darle el lugar que le corresponde a lo que se consideraba como la máxima creación divina, el antropocentrismo. Yo creo que si hay una obra de arte que lo representa, sin duda va a ser el David de Miguel Ángel, el cual estamos viendo aquí. Recordemos en las circunstancias dentro de las cuales se crea el David, ¿no? El bloque de piedra que se había destinado para la creación de esta obra tenía como 20 años abandonado. ¿Sí? Ningún artista había podido trabajar con él. Y se contrata por ahí a un muchachito, tenía como 24 años, Miguel Ángel, que había destacado con una obra que había hecho en Roma llamada La Piedad, que representa el dolor de la Virgen María frente a su hijo yacente, ¿no? Eh, pues él, con toda la injundia juvenil, vamos a decirlo, le entra a la creación de una escultura que sea representativa para la ciudad de Florencia, que es de la que estamos hablando, y al bloque de piedra que tenía años abandonado y golpeado por otros artistas, le saca el David, ¿sí? Que lo hace en una escala considerable, que antes solamente estaba destinada, por ejemplo, para representaciones de dioses, ¿no? Que si bien es una temática religiosa, o sea, es David el rey de los judíos, ¿sí? La verdad es que representa muy bien esa idea del antropocentrismo, ¿no? Representa este cuerpo perfecto, ¿no? Se ha dicho muchos estudios al respecto del mismo, ¿no? De hecho, originalmente la escultura estaba planteada para ser colocada dentro de la Catedral de Florencia,
ciudad de la que estamos hablando. Pero cuando este joven entregó que lo trabajó prácticamente el secreto, a él no le gustaba que lo vieran trabajar, entonces así como que en habitaciones cerradas trabajaba, y cuando abrió la puerta y sacó la escultura, quedó todo el mundo maravillado, y dijeron, esto no puede estar oculto dentro de un edificio, ¿no? Y decidieron colocar la escultura en una plaza pública, ¿no? Para que todo el mundo lo viera, ¿no? Y además, ese David desafiante era representativa, era una temática representativa, por ejemplo, de las circunstancias que estaba viviendo Florencia, que estaba, recordamos, no existe Italia como tal, hay diversas repúblicas, está la República de Florencia, la República de Pisa, la República, no sé, Roma, ¿no? Entonces dicen, ¿dónde lo ponemos y hacia dónde va a mirar? Porque tiene una mirada muy desafiante, ¿no? Está a punto de derrotar a Goliat, ¿no? Tiene la piedra en la mano y la onda en el hombro todavía. Tiene toda la confianza de que va a ganar esta batalla, tanto así que está flexionando una rodilla y está recargado solamente en una pierna. Está a punto del ataque, ¿sí? Sabe que va a ganar. Entonces, ¿hacia dónde mira? Tenemos problemas con dos ciudades, por ahí tenemos problema con Pisa, tenemos problema con Roma. Y dicen, vamos haciendo que esté en la plaza volteando hacia Roma. Y ahí queda durante muchos años, ¿sí? Si no conocían, bueno, imagino muchos conocían la escala del David, es una escultura descomunal, aplastante y que ha sido objeto pues, de diversos por ahí estudios, ¿no? Bueno, esta, miren, acuérdense lo que les acabo de mostrar hace ratito, Notre Dame, con ese montón de detalles ornamentales, pero también prácticos de la arquitectura propia del gótico, eso se tiene que ir. ¿Sí? De hecho, nunca penetra demasiado holgadamente el gótico en lo que hoy se considera Italia. Por supuesto que hay presencia del mismo y tropicalización del mismo, pero los italianos ya estaban en otra cosa. Esta es la nueva arquitectura. No era necesario elevarse lo más posible al cielo como en las catedrales góticas. La arquitectura, decían, es para la máxima creación de Dios, que son las mujeres y los hombres, ¿no? Entonces, la arquitectura tiene que ser horizontal, apegada a la tierra, que es el lugar de las personas, ¿no? Entonces, en oposición al gótico, se van a empezar a crear obras como la que les estoy mostrando aquí. Bueno, otra situación que va a venir a ayudar a la difusión de esta nueva arquitectura va a ser la invención de la imprenta moderna por ahí en 1440 en Alemania, en la actual Alemania, Johannes Gutenberg. Si él había algunos artefactos que podían, digamos, hacer más eficiente la divulgación de ideas y de textos, es hasta la invención de este señor que se puede propagar de manera más eficiente. Imagínense la diferencia, por ejemplo, simplemente de estudiar arquitectura, cuando en una época medieval a lo mejor muchos de los libros eran copiados a mano, ¿no? Página por página, renglón por renglón, palabra por palabra, letra por letra, y si no había algún método mecánico de copia de imágenes, pues entonces algunos libros ni siquiera tenían imágenes. Imagínense estudiar arquitectura sin imágenes, imagínense llevar simplemente esta clase y que yo no les presentara nada y todo fuera, pues, chicos, chicas, pues ahí, imagínenselo, ¿no? Entonces, la invención de la imprenta va a ser la diferencia entre el día y la noche prácticamente, ¿no? En la arquitectura, los textos y grabados permitían consultar las vanguardias técnicas y estilísticas, ¿no? No se imaginen, así se hace, esto es lo que se tiene que hacer, así se debe ver, así se debe construir. En este ámbito también del Renacimiento, en el que hay una vuelta a los valores de la antigüedad, por ejemplo, Grecia y Roma, ¿quién había sido el arquitecto referente que se tenía como referente de la antigüedad? Quizás no había sido el más célebre en su momento, no voy a decir que Vitruvio fue mal arquitecto, pero digamos, la mayor trascendencia que puede incluso llegar a tener es que el único texto clásico que tenemos completo es los 10 libros de la arquitectura de Vitruvio. ¿Sí? Y prácticamente los 10 libros de Vitruvio, que se perdieron las imágenes originales, todas las imágenes que ustedes pueden ver, más bien corresponden al Renacimiento, ¿sí? Entonces, los 10 libros de Vitruvio, que es el único referente de la antigüedad clásica que se tiene en materia de texto de arquitectura, se convierte prácticamente en la Biblia, ¿no? Y de ahí se van a sacar, por ejemplo, muchas, muchas ideas. De entrada, miren, esta imagen que se llama precisamente el hombre de Vitruvio, es una interpretación, le dije, las imágenes se perdieron y la que estamos viendo es precisamente una imagen, una recreación de las ideas de Vitruvio a través de un artista del Renacimiento, que es Leonardo da Vinci. Los proyectos se basarían en números y formas claramente expresados. En ese contexto,
El círculo y el cuadrado, formas básicas de la concepción y la creatividad, se interpretaron como las bases de toda lógica, ¿no? Aquí vemos esta reinterpretación entonces de las ideas de Vitruvio a través de las imágenes de Leonardo da Vinci. Lo reconocemos además, acuérdense, ahí se ven unos textos. Recordemos que Leonardo solía escribir de manera inversa, ¿sí? De derecha a izquierda y y las letras como espejo lo podemos ver ahí en la imagen, ¿no? Y representa aquí estas formas básicas con esa máxima creación divina en el centro, ¿no? En dos centros, de hecho, en las dos figuras. El hombre extendiendo sus manos en forma de cruz, con los pies juntos, las piernas juntas. Él se representa, por ejemplo, el ámbito terrenal, ¿sí? Y extendiendo de manera más amplia los brazos, queda circunscrito en un círculo, ¿sí? Cuyo centro queda en el ombligo. En el cuadrado el centro queda en los genitales. Una cosa pues bastante terrenal. Entonces, estas formas se van a convertir en las básicas de la creatividad, ¿no? Así como vimos San Denis hace rato, les dije que era la piedra angular, por ejemplo, de la concepción gótica. Hay un poco de controversia de cuál puede ser la piedra angular o el primer edificio que podría considerarse como renacentista. Entre las alternativas que se van a encontrar está este, que es el Hospital de los Inocentes, 1419. Por supuesto, tenía que ser Florencia. ¿Sí? Hay muchos análisis que podrían hacerse sobre el Hospital de los Inocentes. Algo importante que hay que resaltar es que, miren, San Denis del Gótico, orientado a la devoción a Dios, ¿sí? Piedra angular del Gótico. Hospital de los Inocentes, piedra angular del Renacimiento, pero no está orientado a la devoción a Dios, sino que está orientado a una cuestión, por supuesto, muy del Renacimiento, de las personas. Es un hospital, por ejemplo, o un lugar para niños huérfanos, ¿no? Entonces ahí se ve la orientación, la gran diferencia entre gótico y renacentismo, ¿no? Y la cuestión que les digo de la perfección geométrica y matemática y lógica, hay muchísimos estudios. Eduardo, ¿nos escuchas? Hola, ¿tenemos nosotros? Hola, Eduardo. Chuta. ¿Mm? Hola, Eduardo, te perdimos. Sí, una disculpa, no sé qué habrá pasado, pero parece que ya se restableció. Eh, Perdón, una disculpa. Yo sospecho que es déjenme compartir la pantalla de nuevo. Yo sospecho que es una, perdón, es una cuestión, ya ven que inicia el mundial aquí mañana Ah, y mucha gente está, metida en internet. no, es que está obras por toda la ciudad y yo Ah, no estoy cerca de una sede mundialista, pero estoy a unas cuadras de un estadio.
Ya, La gente viene y se toma fotos, entonces se arregla todo, por supuesto, muy a la usanza mexicana y latinoamericana, 24 horas antes de que lleguen los invitados todavía se está limpiando la casa. Entonces, hay claro. obras por toda la ciudad. Yo me imagino que es una Vale. situación, una, dis- Ya, no te una preocupes. Sí, perdón, a ver, voy a tratar de recuperar el ritmo. Estábamos hablando del Hospital de los Inocentes. Hay muchas cuestiones numéricas y lógicas que se podrían analizar. Simplemente la galería porticada. Aquí trata de mostrarles algunas cosas. Noten, por ejemplo, la presencia del círculo, por ejemplo, del cuadrado. La distancia que hay entre los pilares en la galería porticada es igual a la altura de los mismos, ¿sí? Pero veamos la imagen de hasta la derecha, la altura de los pilares, la distancia que hay entre ellos es igual a la distancia que hay entre los pilares y la pared de atrás, lo que crea tridimensionalmente un cubo, ¿no? Además, desde el capitel o la parte de arriba de las columnas hacia la parte de arriba del arco, me estoy refiriendo a la imagen en el centro, ¿sí? Es la mitad de la distancia, está en amarillo ahí señalado, es la mitad de la distancia que hay entre los pilares. Entonces hay una gran correspondencia ahí entre las formas, ¿no? No se deja nada a lo que ellos consideraban que era la cuestión aleatoria del gótico. Todas las formas, todas las medidas, todos los espacios tienen que tener algún grado de relación entre ellos. Es a lo que me estoy refiriendo en esta imagen, ¿no? Aquí no es necesario que anoten, en todo caso me serviría mucho más si ustedes vieran la imagen y yo les voy diciendo lo que estamos aquí estudiando, ¿no? Vamos viendo los colores, por ejemplo, ¿no? Para ver, esto lo anterior lo vimos en una cuestión más tridimensional, pero cómo se proyecta edificio en el Renacimiento en planta, por ejemplo, ¿no? Estamos aquí con una obra de Filippo Brunelleschi, que también es el autor del, del Hospital de los Inocentes. Estamos viendo la iglesia del Santo Espíritu. Ustedes ven la imagen, yo les digo los colores. En color azul hay un cuadrado generador en el centro, en el que por supuesto queda circunscrito un círculo que corresponde a una cúpula que se proyecta hacia arriba. ¿Recuerdan? El círculo y el cuadrado. Abajo el cuadrado como en el hombre de Vitruvio, abajo el cuadrado, representación de lo terrenal, arriba el círculo, representación de lo divino. ¿Sí? Esto está en color azul. Luego, en color que es un poco como magenta, tres cuadrados iguales al cuadrado generador forman el coro hacia arriba y los brazos del transepto a los lados, ¿no? Ahora, si dividimos ese cuadrado generador, un cuarto de ese cuadrado marca las naves laterales, que estamos viendo ahí en amarillo, y se corresponden con esas pequeñas capillas o absidiolas. Las crujías de la nave, también de la nave central, digamos, también se crean a través de la repetición del cuadrado generador que encontramos en color verde. Entonces, como pueden ver, así como en el Hospital de los Inocentes, todas las medidas, todos los espacios tienen que tener algún grado de congruencia entre ellos. Bueno, hay una reflexión que me gusta mencionar aquí, es de León Battista Alberti. La belleza consiste en la razonada armonía de todas las partes de un cuerpo de manera que no se le pueda añadir, quitar o alterar nada sin empeorarlo. Esto lo escribe en una serie de libros, inspirado por supuesto por Vitruvio, llamados Sobre la edificación o de reedificatoria, por ahí en 1450. ¿Sí? Bueno, iba a preguntar por la cámara, no esperaba que todo estuviera bien, pensé que me había desconectado de nuevo. Gracias. Este, Seguimos con Brunelleschi. Quizás esta es la otra obra que se postula para hacer el inicio del el Renacimiento. El primero es el Hospital de los Inocentes, pero hay quien más bien acusa que esta que estamos viendo aquí sería la más importante para fundar esta tendencia, ¿no? Estamos viendo, curiosamente, además un edificio que no es enteramente renacentista, es incluso anterior, correspondiente al gótico. La Catedral de Santa María del Fiore, Florencia, se había iniciado desde 1300. Acuérdate que estamos en el 480, estamos en el 1400 y tantos. Tienes un par casi cientos de años sin que se haya podido terminar el edificio. ¿Por qué? Porque los arquitectos cuando empezaron a construirlo lo hicieron de manera tan grandilocuente que se dieron cuenta que no iban a poder solucionar la cuestión de la cúpula. ¿Sí? Dejaron un claro de 42 metros que tenía décadas sin ser cubierto. ¿Por qué? Porque el peso de la cúpula que tiende a abrirlos, o sea, a empujar los muros hacia el exterior, los muros eran demasiado delgados para soportar cualquier tipo de cúpula conocida, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? Llega hasta el Renacimiento Brunelleschi
y va a tratar de afrontar la creación o afrontar la culminación de este edificio. Una cuestión por ahí curiosa es que varios arquitectos, cuyos nombres incluso ni siquiera han trascendido, por ejemplo, por las ideas disparatadas que llegaron a decir respecto a cómo cerrar este espacio, varios arquitectos habían postulado ideas. Por ahí algún arquitecto anónimo, esto me lo llegaron a comentar ahí mismo en la iglesia en una ocasión que la llegué a visitar. Por ahí un arquitecto había sugerido que como era muy difícil crear la cúpula, les planteó la siguiente idea. Iba a llenar el espacio que estamos viendo aquí, que es el crucero, el que está en el centro y de arriba, aquí arriba iría la cúpula. Él planteó la idea de llenar el crucero de tierra, así como lo están escuchando, ¿no? Sí, pero todo el crucero, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. ¿Sí? Y de manera que la cúpula se pudiera moldear sobre el montículo de tierra. Y obviamente otros arquitectos, la iglesia, los ciudadanos dijeron, pues podría funcionar, no sé, o sea, está muy loco, pero podría funcionar. Pero hay un problema ahí. que- ¿Y luego la tierra qué? ¿Cómo la vamos a sacar o qué? Y muy ventajoso esta persona, lo que llegó a mencionar es, pues muy fácil, porque cuando metamos la tierra al edificio para que se cree el montículo, lo que vamos a hacer es esconder monedas ahí dispersas en la tierra y le vamos a pedir a la gente pobre que entre con cubetas, que busque las monedas y que en el proceso saque la tierra. Y obviamente la idea no cayó muy bien. En todo caso, quien se va a encargar del culminar el edificio va a ser Brunelleschi. ¿Sí? Ay, perdón, me pasé. Eh, y lo va a hacer con una solución de inspiración gótica, aunque estamos en el Renacimiento, va a ser una inspiración gótica. ¿Sí? Lo va a hacer con una cúpula no semiesférica, sino una cúpula apuntada, como si fuera un arco ojival, pero dándole una rotación de 360 grados que da esa cúpula más bien apuntada hacia arriba. Además, nervada, es decir, no es una cúpula sólida, como por ejemplo podría ser la del Panteón de Roma, que es así un sólido que se va haciendo más delgadito. No, miren la estructura, ¿sí? Entonces le quita la mayor cantidad de peso posible. Entonces lo que tenía por ahí décadas, décadas que nadie había solucionado, lo llega a solucionar Brunelleschi, con una cuestión inspirada en el gótico, pero cuya inventiva o ingenio se considera más bien muy propia del, del Renacimiento. Bueno, pasémonos a otro arquitecto, otro edificio. Para el siglo XVI, la antigua Basílica de San Pedro, que era de la etapa constantiniana prácticamente, tenía más de 1000 años de antigüedad y el Papa Julio II, nos vamos a trasladar por supuesto a Roma, encargó a un arquitecto llamado Donato d'Angelo Bramante la construcción de un edificio que fuera a la par con la importancia de la iglesia, de la iglesia católica, ¿no? Estamos viendo aquí una imagen de la antigua Basílica Constantiniana. ¿Sí? Había un problema por aquí. Ya les hablé que por ahí anda un muchachillo llamado Miguel Ángel y ya anda en Roma. De hecho, ya había hecho La Piedad y es muy conocido. Y la cuestión es que a Bramante no le cae para nada bien este Miguel Ángel. Bramante pues es un arquitecto ya consagrado, ya tiene sus años, tiene sus obras, y él considera que Miguel Ángel pues está como inmiscuyendo un poco en sus asuntos, tiene una cercanía con el Papa que es casi familiar, porque hay una cercanía ahí con la familia Medici. Después de todo, Miguel Ángel fue en gran medida educado por los Medici. Entonces, en general, la idea general es que a Bramante no le cae muy bien Miguel Ángel. Y Miguel Ángel se había llamado a una comisión arquitectónica fenomenal, nada más y nada menos que el Papa Julio le había encargado que le hicieran la tumba a Miguel Ángel, ¿no? Y eso le cayó como un balde de agua fría a Bramante, ¿no? Entonces empezó un poco a dialogar Bramante con el Papa y prácticamente lo que le decía ¿sabes que ese muchacho al que le diste esta obra está desperdiciando mucho material, ¿no? Ese mármol que está usando él, pues yo lo podría estar usando en la basílica o en un martirium que se hizo para San Pedro, ¿no? O sea, en general yo creo que deberías de ponerlo a hacer otra cosa a ese muchachillo, ¿no? Entonces, le pudo endulzar ahí lo suficiente el oído y le quitaron la comisión a Miguel Ángel de la tumba de Julio, que eventualmente sí la pudo hacer muchos años después,
pero en el momento se la quitaron y le dijeron, mira, mejor te voy a poner a hacer esto, ¿no? Y le comisionaron pintar los frescos en la Capilla Sixtina, cosa que no le gustó para nada a Miguel Ángel, ¿no? Porque en la respuesta prácticamente evidente de él fue, es que yo no pinto, yo soy escultor, o sea, yo trabajo la piedra, ¿no? Y pues yo creo que la respuesta del Papa fue, pues ahora vas a pintar, ¿no? Y le metió años Miguel Ángel a este trabajo, ¿no? Años, ¿no? Dicen que quedó para toda su vida con ciertos dolores ahí como de cuello y de espalda, ¿no? Y se avienta toda ahí la escena del Antiguo Testamento, quizás la más famosa de todas es la creación de Adán, ¿no? Pero pues va a quedar una cierta animadversión o rencor entre Miguel Ángel y Bramante, ¿no? Y bueno, pues el gran ganador de este episodio pues va a ser Bramante, a quien se le va a encargar nada más y nada menos que la creación de la nueva basílica, ¿no? Estamos viendo acá una planta que propone para la misma. Es una planta central, como pueden ver ahí, de una cruz griega, con una gigantesca cúpula de 41 metros de diámetro. La construcción la inicia Bramante en 1505, pero muere en 1514 con no el edificio terminado, solamente algunos pilares que sostenían la cúpula iniciados y algunos muros circundantes, es lo que alcanza a dejar Bramante, ¿no? Es lo que siguiente que les voy a comentar, ocurre mucho en la arquitectura. ¿A quién creen que le van a comisionar? Bueno, se suceden muchos arquitectos, pero ¿a quién creen que es el más relevante que le van a comisionar la obra a continuación? Pues por supuesto a Miguel Ángel. Entonces, ¿a qué se dedica los primeros años Miguel Ángel de la renovación de la basílica? A deshacer gran parte de lo que había propuesto Bramante. El causante de que le quitaran la comisión de la tumba y que lo pusieran a pintar los frescos, dice, pues ahora voy a tratar de borrar el paso de en la gran medida, en la medida de lo que pueda, borrar el paso de este señor, ¿no? Entonces, conserva la idea de la planta central, como pueden ver, pero dio mayor énfasis a uno de los brazos que está aquí señalado en verde y tiene por ahí la concepción de hacer una columnata frontal como una especie de pórtico o propileos de ingreso que es una insignia inconfundible de la Basílica de San Pedro, ¿sí? Bueno, tampoco le va a corresponder a Miguel Ángel terminar el edificio. Va a haber una sucesión de muchos arquitectos. Eh, la cúpula se logra construir entre 1585 y 1590. No obstante, por problemas de financiamiento y algunas controversias derivadas del propio financiamiento, el edificio va a quedarse inconcluso durante muchos años. Incluso hay por ahí unas imágenes muy famosas donde se ven conviviendo la basílica anterior constantiniana prácticamente dentro de los inicios o el arranque de la basílica renacentista. Pero no se va a terminar en esta etapa, se va a terminar hasta prácticamente el barroco, ¿no? Voy a mencionar a este arquitecto, también del Renacimiento, pero digamos que solamente pasamos lista y lo abordamos más adelante. Estamos hablando de Andrea Palladio. Andrea Palladio representa como el arquitecto bien portado del Renacimiento, porque inmediatamente que inicia el Renacimiento, que supuestamente se iba a volcar hacia Grecia y a Roma, ¿sí? Eh, empieza a haber un distanciamiento hacia las influencias. Es decir, no se construyen como tal templos o edificios que sean absolutamente fidedignos arqueológicamente, ¿no? Empieza a haber travesuras y empieza a haber añadidos. Pero Palladio, vamos a decir que era como el buen estudiante, ¿sí? Dice, representa a la perfección el objetivo del arquitecto renacentista, orden e inspiración clásica. De hecho, tenía por ahí un mecenas llamado Tricino, que le había prácticamente financiado parte de los estudios a Palladio y le había dado dinero para ir a registrar templos antiguos realmente. Prácticamente le dijo, te pago parte de tus estudios, te pago unos viajes, aprendes y cuando regreses te doy trabajo. Necesito que me proyectes o que me diseñes unos edificios, ¿no? Entonces es el estereotipo como de arquitecto renacentista, ¿no? Tuvo su trascendencia en su época Palladio, pero tiene mucha más trascendencia en épocas posteriores. Por ejemplo, por eso ahorita solo lo mencionamos, pero realmente tiene mucho más impacto cuando este señor ya tiene por ahí siglos de fallecido, ¿no? Esta es una obra, por ejemplo, de Palladio que verán
que sí representa una seria, aunque tiene ciertos añadidos, representa una seria inspiración clásica. Regresamos con este señor al ratito. Bueno, esta también es obra de Palladio. Nos acercamos hacia el final del Renacimiento. Para inicios del siglo XVI ya están establecidas las reglas bajo las cuales se tiene que crear la arquitectura. Les dije, todo tenía que tener correspondencia entre sí. Círculos, cuadrados, medidas, ¿sí? Y voy a hacer la siguiente analogía. No sé si ustedes tengan me imagino que todos lo tenemos en todas las culturas, pero no sé cómo le llamen allá. Acá le llaman a este juego como turista. No sé si le llamen allá igual. eh, que es un juego que luego se puede extender durante muchas horas, ¿no? Que es ese de comprar propiedades y andar viajando por el mundo. Y todo, así el Monopoly. Y corríjanme si me equivoco, cuando uno ya tiene rato jugando con unas reglas, con esas reglas, ya el juego ya empiezas a darte licencias y permisos de muchas cosas. Ya no cobras a tus amigos o ya no compras ciertas cosas o los dejas pasar o cosas. Entonces, les traigo esta idea porque algo muy parecido va a ocurrir con el Renacimiento. Cuando está absolutamente normado y todas las reglas están dispuestas y todos están jugando con ellas, no tarda en aparecer un hartazgo. O sea, cuando están absolutamente definidas las reglas, le pones el último punto final a las normas, ya no queda más que hacer más que romper las reglas. Y a ese romper las reglas le vamos a llamar manierismo. Giorgio Vasari se refería a la manera de Miguel Ángel porque Miguel Ángel fue de los primeros que manifestó una especie de hartazgo, ¿sí? Por ese control o normas derivadas del Renacimiento, en donde todo tenía que estar controlado y ser matemáticamente y geométricamente congruente. Entonces se refirió Giorgio Vasari a la manera de Miguel Ángel, que fue el primero que se empezó a manifestar obras que se alejaban de ese Renacimiento, digamos, tan controlado. Por ejemplo, estas son obras de Miguel Ángel en la Capilla Médicis. Agarra muchos de los elementos constructivos clásicos y prácticamente juega con ellos como si fueran elementos escultóricos. Vean la imagen. Esto que estamos viendo es una habitación. No crean que es como la fachada de un edificio. Es una habitación. ¿Sí? ¿Necesitará tantas columnas esa habitación? Esas pilastras que se ven ahí. Pues yo creo que no necesita ni una. ¿Sí? Pero toma los elementos Miguel Ángel y dice, de ahora en adelante voy a divertirme con esto, ¿no? Y entonces pone pilastras adosadas al edificio, no las necesita ni una, pero él las incorpora como si fueran elementos escultóricos. Pone ahí en amarillo, les estoy mostrando, las pilastras están en azul, pone ahí en amarillo ventanas, pero ventanas que no conducen a ningún lado, no miran a nada, no aportan iluminación. Entonces pone unas ventanas ciegas por ahí, ¿no? Y pone unos frontones sostenidos por cartelas y no por columnas o por pilastras como era lo típico, ¿no? Entonces, una vez marcando esta tendencia, Miguel Ángel va a haber muchos artistas que se van a sumar a la misma. Otro ejemplo de esto pues va a ser lo que hace también Miguel Ángel en la escalera para la Biblioteca Lawrenciana, que prácticamente le habían encargado a Miguel Ángel, escultor arquitecto. Necesitamos pasar de este espacio que está más de abajo en nivel a este que está un poco más alto en nivel. ¿Nos puedes ayudar para ir con una escalera? Y Miguel Ángel lo afronta con esa tendencia del manierismo libre y lúdico. Dice, sí, yo me aviento a la escalera, ¿no? Yo hago la escalera. Pues no hizo una escalera, hizo tres escaleras. ¿Sí? Y entonces lo que pudo haberse convertido en un elemento simplemente práctico, una escalera que lleva de un nivel a otro, puede haber sido un cuarto con una escalera y ya. Pero como es obra de Miguel Ángel y tiene tres rampas en vez de una, y lo aborda en un sentido totalmente escultórico, no es un cuarto con una escalera, es el cuarto de la escalera de Miguel Ángel. ¿Sí? Y de esta manera marca su línea Miguel Ángel y contraviene todo lo que se consideraba eh, que era práctico desde el punto de vista renacentista, ¿no? De hecho, Alberti había dicho, cuantas menos escaleras haya en un edificio y menor sea el espacio que ocupen, menos molestias causarán. Y llega Miguel Ángel y hace tres escaleras como diciendo, tú cállate, ¿no? Aquí me voy a divertir yo. Bueno,
Se da además la licencia de sumar otra forma geométrica, Miguel Ángel. Le habían pedido hacer la plaza esta para el Capitolio, pero tenía la problemática de que ya había algunos edificios ahí diseñados, ¿sí? Entonces, como no podía limitarse a la forma del círculo y el cuadrado, usted a lo mejor les sonará muy básico, ¿no? Pero introduce una nueva forma que andaba por ahí perdida, la elipse. ¿Sí? Corrige por ahí algunos alineamientos o fachadas y suma la elipse y todo mundo a partir de que la suma Miguel Ángel, todo el mundo dice, ah, es cierto, existe la elipse, ¿no? Y la elipse, que puede ser dos círculos que no son concéntricos, sino que se van separando y que tiene varios puntos, varios ejes, vean las líneas en el piso, da un montón de posibilidades compositivas y creativas, ¿no? Y a partir de que él forma esta imagen, se incorpora junto con el círculo y el cuadrado. Bueno, quizás el edificio que mejor representa esa idea de divertirse o de hacer travesuras en el manierismo, ¿sí? Va a ser una obra que no es precisamente de Miguel Ángel, ¿sí? Sino de este arquitecto llamado Giulio Romano. Tiene una serie de sutilezas que estamos viendo aquí en uno de los muros interiores, una serie de sutilezas que solamente a lo mejor alguien que estudia arquitectura o entendido de las formas clásicas se da cuenta que está lleno de locuras, ¿sí? A lo mejor alguien que no estudia arquitectura o no le interesa tanto, por ejemplo, el arte o esas cuestiones, pues simplemente verá un equilibrio por ahí en las formas. Pero nosotros que estudiamos arquitectura, la historia y el sentido de las cosas, hacemos un análisis de esto y vemos que tiene montón de elementos o de detalles que pareciera que son básicamente divertimentos, ¿no? Las columnas dóricas en color amarillo, ustedes vean la imagen, yo les digo los colores, están sobradas, absolutamente sobradas, para sostener apenas lo que apenas es un nivel de edificio. Las ventanas ciegas en color naranja están coronadas por un frontón triangular al que le falta la moldura inferior por alguna razón no especificada por el autor. Otros frontones, como el del ingreso principal que vemos a la izquierda, están invadidos por la piedra clave del arco de medio punto que está debajo. ¿Por qué? Pues porque así fue un capricho del arquitecto. Y algunos de los triglifos que estoy señalando ahí en morado, ya saben que los triglifos también son derivados del arte clásico, la sucesión en el entablamento de triglifos, esas formas que tienen como forma de tres romano, y los espacios que se llaman metopas. Algunos de los triglifos, vean el óvalo azul, están caídos, están jalados hacia abajo, no sé si ya lo notaron, respecto al entablamento. ¿Por qué? Yo creo que el arquitecto le dijo, a ver, ¿quién pregunta? Vemos su localización que corresponde con los ejes, ¿no? Con el centro de algunos espacios, ¿no? Pero no tienen absolutamente razón de ser. Entonces, miren cómo inicia el Renacimiento, como la absoluta razón pura y matemática, y cómo deriva en el manierismo. De hecho, hay muchas personas que se refieren al manierismo como un alto Renacimiento, pero también otro nombre importante es protobarroco. ¿Sí? Voy a leer esta. No, no hay muchas láminas como que es puro texto. Dice, no existe práctica, en el manierismo no existe prácticamente ni un solo elemento clásico romano que no haya sido alterado. Aún así, el efecto global es sutil. Como le dije, mucha gente ni siquiera lo nota, como solo podría haberlo hecho alguien familiarizado con las normas clásicas, para plasmar lo mismo aspectos lúdicos como caprichos e ironías. Es decir, para romper las reglas de manera elegante, hace falta conocer las reglas. De otro modo, no son cosas sutiles, son ocurrencias. Bueno, vamos iniciando con el barroco, ¿no? Porque ya estamos en el manierismo, les comentaba, es un alto renacimiento o un protobarroco. Yo creo que siempre es buen servicio mencionar de dónde viene el nombre de las cosas. El nombre barroco es ideado por los críticos franceses del siglo XVIII, corresponde a esos tipos de estilos cuyo nombre no se les pone hasta que se acabó la etapa estilística. Por ejemplo, en el gótico también el nombre se pone hasta el Renacimiento. Ahora también en el Barroco se le pone el nombre posterior. ¿De dónde deriva la palabra barroco? Barroco viene de, como decían los portugueses, por ejemplo, a las perlas que sacaban del mar cuando estaban mal formadas, chuecas, amorfas, decían que eran barrocas. ¿Sí? Entonces, esas protuberancias, esas formas caprichosas, contaminan los demás aspectos del arte y de ahí deriva el nombre de barroco, ¿no?
y se usaba peyorativamente, es decir, se usaba barroco, era un adjetivo que se usaba para denigrar la arquitectura anterior, es decir, esta que estamos a punto de ver, ¿no? Ya después perdió ese sentido de insulto, ahora simplemente pues es un estilo más, ¿no? Y incluso se suele decir que muchos estilos pueden ser barrocos o pueden tener un proceso de, propio del barroco. Por ejemplo, el propio gótico que vimos hace rato se hizo barroco, empezó muy racional y terminó muy complicado. Se va a sentar sobre dos palabras principales el barroco que los estoy mostrando aquí. Si las palabras principales del Renacimiento podría ser la lógica, la razón y la geometría y la matemática, yo creo que hay dos palabras principales para el para el barroco, que es la teatralidad y el misticismo. ¿Sí? Había habido una escisión o una separación de la iglesia a partir del movimiento protestante. ¿Sí? Por ejemplo, lo que había derivado en cosas como que luteranos y calvinistas evitaban los estímulos sensoriales en los lugares de culto. No promovían mucho, por ejemplo, la presencia de imágenes. Por otro lado, la Iglesia Católica, con sede en Roma, pensaba que todas las artes podían ser un vehículo para afianzar y realzar la devoción. Es por eso que en los edificios religiosos barrocos vamos a encontrar que están absolutamente repletos no solo de elementos arquitectónicos, sino de pintura, escultura, a veces hay presencia incluso hasta de música, ¿no? ¿Por qué? Porque está tratando la iglesia de afianzar la devoción y de que cuando los fieles entraran a los edificios tuvieran totalmente una experiencia, como de una epifanía, y cayeran de rodillas hacia la devoción. Se va a valer, por lo tanto, de pintura, escultura y arquitectura. Esto se determina en un evento llamado el Concilio de Trento. Así como vimos Miguel Ángel hace ratito, yo creo que hay un artista que representa muy bien el artista y arquitecto barroco, desde mi punto de vista, es Gian Lorenzo Bernini, con esta excelsísima escultura que estamos viendo aquí. Otra palabra que pueden sumar ahí de teatralidad y misticismo en el barroco es movimiento. Mira, acuérdense cómo era el David. Si bien tenía muchos elementos antropométricamente correctos, aunque la cabeza y las manos se suele decir que son grandes, el David está estático, está de pie, no está haciendo nada. Es hermoso, pues, pero no está haciendo nada. Está a punto de hacer algo. Pero vean a Bernini, ¿sí? Vean en lo que está el arte barroco. Hay total presencia de movimiento. Estamos viendo el rapto de Proserpina, de las más grandes esculturas de Bernini. ¿Qué representa el rapto de Proserpina? Acuérdense que cuando se distribuyen la creación, los dioses olímpicos, ¿sí? A Plutón o Hades le había tocado reinar en el inframundo, se sentía muy solo. Entonces sube y rapta a una chica llamada Perséfone o Proserpina, se la lleva a vivir con él sin saber que era hija de una diosa llamada Demeter, que era una diosa asociada, por ejemplo, al florecimiento, a las estaciones, a la agricultura. Y tiene a Proserpina viviendo con él allá abajo. Y la mamá de la chica, muy triste, pues evita, por ejemplo, que florezcan y que se den los cultivos. Todos los dioses muy preocupados de perder a los hombres, que son los hombres los que adoran a los dioses, interceden para que regrese Proserpina a la tierra, ¿no? Pero había habido un problema. Proserpina se había comido unas semillas de granada en el inframundo y se había determinado que quien comía en el inframundo ya no podía regresar a la tierra. Se comió 6 semillas. Entonces, para evitar la desaparición de las personas, se determinó que Proserpina pasara 6 meses en la tierra y 6 meses en el inframundo con su esposo. Y así se dio, por ejemplo, origen al mito de las estaciones. En otoño e invierno, que está Proserpina en el inframundo, no florecen los cultivos ni las flores, y cuando está arriba, en primavera y verano, florece todo, ¿no? Entonces, vean la diferencia de representación entre Miguel Ángel y Bernini, de los más grandes artistas del barroco. No sé si notan por ahí cómo se hunden los dedos, ¿sí? De Plutón en Proserpina en el muslo a la izquierda. Recuérdense que esto es piedra, ¿sí? Se ven las venas incluso, de los huesos. Bueno.
En cuanto a arquitectura, se va a incorporar a este quehacer Bernini, ¿sí? En la Capilla Cornaro. No es todo el edificio, en la Capilla Cornaro, en la iglesia de Santa María de la Victoria. Acuérdense, teatralidad, misticismo y movimiento. Miren cómo el entablamento y el frontón arriba del edículo, cómo se está proyectando hacia arriba, hacia enfrente por una fuerza misteriosa e invisible que está rompiendo prácticamente esta parte del edificio y está eh, encaminando el centro de la composición, no hacia la arquitectura, que la arquitectura se está incluso relegando. ¿Sí? Está mandando el centro de la composición hacia otra escultura, precisamente de Bernini, el éxtasis de Santa Teresa. ¿Sí? Y además, como esto es teatralidad, esto es un teatro. No sé si ya notaron que hay palcos con personajes a la izquierda y a la derecha, que son precisamente los mecenas que financiaron, de la familia Cornaro que financiaron esta obra, que observan con distintos grados de asombro lo que está ocurriendo ahí al fondo en la capilla. ¿Sí? Mañosamente, inteligentemente, está iluminada los elementos dorados por una ventana oculta al espectador a través de la cual penetran rayos de luz y como se observa en la foto de la izquierda, se difumina muy bien la pintura con la ventana, ¿no? Como si no quedara del todo claro qué es lo que es bidimensional y tridimensional. Entonces se rompe la línea entre arte y arquitectura. Esta es una reflexión muy propia, muy interesante del barroco, ¿no? Por eso está aquí subrayada. ¿Qué papel está jugando la arquitectura aquí? Pues uno muy secundario, ¿sí? No es el protagonista la arquitectura en el barroco. La arquitectura en el barroco es el escenario donde se están representando las otras artes. La autonomía de la arquitectura, dice aquí, ha sido eliminada convirtiéndola en un soporte para la escultura y la pintura. La arquitectura ahora es el escenario y los protagonistas son las otras artes. Vean esto nada más. Por ahí en algún lado hay un edificio, miren, pero está absolutamente oculto de elementos que si bien emergen de la arquitectura, están tomados como orientados al propósito principal de crear una experiencia en el feligrés, ¿no? En la persona religiosa, la persona devota. En Alemania, por ejemplo, encontramos, este no es Bernini, son los hermanos Assam, conjunto escultórico de la Iglesia de la Asunción. A partir de Bernini ya prácticamente se va a convertir en una competencia entre los arquitectos y escultores a ver quién hace la cosa más increíble. ¿Sí? Acá está el milagro a punto de suceder. Santa Teresa acusó haber sido visitada por un ángel que penetró su corazón con una flecha dorada. Está a punto de suceder, tiene la flecha en la mano el ángel. Entonces, a ver quién hace algo más, ¿no? Entonces llegan los hermanos Asam y dicen, nosotros podemos hacer más. Entonces, si allá está a punto de ocurrir el milagro, aquí está el milagro manifestándose ante los ojos de los devotos en la iglesia. Está ascendiendo hacia los cielos. Miren cómo a la derecha se abren las nubes para que entre la Virgen María que está emergiendo de su sepulcro. Y personajes abajo que están totalmente asombrados. Obviamente está sostenida la imagen por un elemento metálico que queda oculto obviamente a los espectadores, ¿sí? Y entre la cortina y la tela que se ve ahí detrás, pero pues esto es nuevo para las personas. Y lo único que las personas ven cuando visitaban esta obra es, está flotando la escultura, está subiendo realmente a los cielos, ¿no? Y entonces se inicia una carrera a ver quién hace la cosa más increíble que realce la mayor devoción en el barroco. La última vez que habíamos hablado de la Basílica de San Pedro, habíamos visto que había pasado, tiene muchos arquitectos la Basílica de San Pedro, ¿sí? Pero pasa por muchas manos entonces, había pasado desde Bramante, luego hacia otros, luego pasó hacia Miguel Ángel, que trató un poco como de dejar más huella de él que de Bramante. Tampoco le alcanzó la vida a Miguel Ángel para terminar la Basílica de San Pedro, se va a terminar hasta esta etapa. Entre muchos otros arquitectos que participaron, vamos a decir, que corresponde a Carlo Maderna o Carlos Maderna, la finalización oficial de la basílica, vamos a decirlo, ¿no? Y la construcción, por ejemplo, de la fachada principal, que se considera terminada en 1612. Tenemos aquí la planta, la cual notarán que si bien tiene reminiscencias de lo que había planteado Bramante,
y también Miguel Ángel tiene elementos que también le suma Carlo Maderna. Por ejemplo, notarán que hay una especie de unión entre planta central y planta de cruz latina. ¿Sí? Se conserva la cúpula ahí en el centro, que es gigantesca, de 40, más de 40 metros de diámetro. ¿Sí? Pero uno de los brazos de la cruz ya no es una planta de cruz eh, griega, sino una planta de cruz latina. Uno de los brazos de la cruz que se proyecta hacia acá, hacia abajo, tiene mayor relevancia y que va a derivar a ese gigantesco, descomunal pórtico que encontramos en la fachada del edificio. De hecho, se suele decir que hubo tanta participación de tantos arquitectos y tantos proyectos que se fueron traslapando, eh, que hay una especie de sentido de despojo de la escala humana en el edificio. Está ampliamente esta iglesia reconocida, es la iglesia católica más grande de todo el mundo. La más alta por ahí va a ser la Sagrada Familia en Barcelona, ¿no? Pero esta es la más grande de todo el mundo. Dice, Maderna imprimió un indudable carácter barroco, pero terminó por afianzar o despojarla de esa escala y medidas humanas. La Basílica de San Pedro es la que estamos viendo aquí, hacia la ábside principal. No sé si alcanzan a notar la escala descomunal del edificio, luego las fotos suelen ser como que no hacen tanta justicia, pero les tengo acá otras para que observen esa circunstancia. Si a ustedes no se les hace que está absolutamente desmedida la escala de esto, vean esta foto a la izquierda, ya vieron la persona y la puerta, y a la derecha una pila de las que se encuentran ahí distribuidas entre las columnas. Si no les mostrara la comparación con una mano de persona normal arriba, ustedes verían estos querubines o amorcillos o angelitos, dirían, pues es una pila, ¿no? Pues una pila bautismal o una pila de agua bendita. O sea, pero vean la escala de las manos de estas figuras infantiles comparadas el tamaño de una persona normal. Entonces está absolutamente desmedida en su escala el edificio. Ya para estas fechas resta terminar la plaza al frente. Lo malo es que había por ahí algunos edificios preexistentes que se determinó que no se podía prescindir de ellos, ¿no? Se podían recurrir a formas básicas como círculo y cuadrado. Entonces se va a remitir la iglesia a uno de sus arquitectos predilectos. Llaman a Bernini, estudia la situación y determina que no se puede hacer una figura normal, que va a ser de manera muy inteligente, dice, no voy a hacer una plaza frente a la basílica, voy a hacer dos plazas. Una trapezoidal, que es la que tenemos más cercana a nosotros hacia abajo en la foto, y una ovalada, puesto que la forma de la ovalada ya había sido introducida por personajes o afianzada por personajes como Miguel Ángel. ¿No? Y se hace toda esta columnata alrededor de la plaza que simboliza los brazos de la Iglesia Católica, ¿no? Que abraza a los ortodoxos, que abraza a los protestantes a que regresen al seno de la Madre Iglesia y que abraza a los ateos también para que se incorporen a la verdadera fe. Es un cinturón que abraza a la humanidad, vamos a decir. Bueno, también tiene otra participación Bernini dentro, con este baldaquino, famosísimo, 30 metros de altura, gigantesco, trata de conciliar un poco la altura de la basílica con este elemento pues un poco más terrenal, de todos modos es descomunal, muy famoso por tener estas columnas salomónicas o helicoidales que él no inventa, ya tienen mucho tiempo por ahí, es muy propia del barroco, pero que contribuye a difundirlas de manera muy, muy importante, ¿no? Bueno. Entonces dice, la arquitectura corría el riesgo de relegarse cada vez más para convertirse en el lienzo donde se plasman otras disciplinas. Los elementos constructivos de inspiración clásica se deforman y emplean como recursos plásticos. Esto es el barroco, ¿no? Casi a manera de soporte o escenario. Yo creo que una obra que representa muy bien esto la estamos viendo aquí, ¿no? La famosa Fontana Trevi, adosada, forma parte de un edificio del cual ni siquiera les voy a mostrar la fachada principal porque es totalmente intrascendente. Esta es la fachada posterior del edificio, es la Fontana Trevi. Originalmente encargada a Bernini, pero construida por Nicola Salvi, ¿no? Esa idea de que ahora la arquitectura es el escenario de las otras artes, yo creo que la representa muy bien esta obra, ¿no?
que representa el poder, ¿no? del mar. Otro arquitecto que también es muy importante para la cuestión del barroco es Borromini, un poco un rival de Bernini, que tiene encargos un poco más modestos, pero que se las arregla con terrenos y presupuestos mucho más pequeños, a hacer cosas fenomenales, por ejemplo, San Carlos de las Cuatro Fuentes o San Carlitos, ¿no? O San Carlino, ¿no? Que tiene de las primeras fachadas, acuérdense, movimiento en el barroco, de las primeras fachadas ondulantes del barroco. Y con un terreno muy pequeñito, se avienta una, miren, una composición absolutamente fenomenal, ¿no? Está el elipse ahí en morado, dos triángulos equiláteros, aludiendo obviamente a la Trinidad católica, unidos por su base y que crean una columnata ondulante que está señalada ahí en azul. ¿Cómo se ve esto en una proyección tridimensional? ¿Cómo se ve esto en el edificio mirando hacia arriba? Así. Entonces, no necesariamente el hecho de tener encargos pequeños como tuvo este señor, algunos, hace cosas intrascendentes o modestas. El artesonado, por ejemplo, que pone ahí arriba, hasta arriba, tiene ahí un juego visual. No es tan profundo, no es tan alto el edificio, sino que tiene una manipulación del artesonado que se va haciendo más pequeño hacia arriba para que te da la impresión de que es más alto el edificio. Coinciden Bernini y Borromini, ¿sí? Con la construcción de dos obras. Borromini participa en la iglesia de Santa Inés en Agonía. Esto estamos en Roma. Y coincide con la Fuente de los Cuatro Ríos de Bernini. Sí, hay mucho chisme, mucho leyenda ahí respecto a que si se tenían tanto odio entre ellos o tanta competencia entre ellos, aunque en realidad se traslapan las obras, no es que coincidan exactamente eh, respecto a esa rivalidad entre ellos que se suele decir que Bernini plasma las figuras de los cuatro ríos como si estuvieran horrorizadas de ver el edificio de Borromini que les quedó enfrente. Pues bueno, tiene cierto grado de verdad, es una cosa más anecdótica, chusca que real, ¿no? Pero la verdad es que más bien representan un sometimiento de los ríos del mundo al poder de la Iglesia Católica, representada por un monolito, por un obelisco que hay en el centro de la composición. Pero bueno, es gracioso, ¿no? Después de todo, poner estas imágenes frente a la iglesia, ¿no? Miren, el de la izquierda está hasta cubriéndose los ojos, ¿no? Pero bueno, se suele aludir a esa presencia, ¿no? En Francia, respecto al barroco francés, vamos a hablar de reyes absolutistas, por supuesto, Luis XIV, que aquí específicamente en esta pintura Luis XIV pidió, como le gustaba mucho bailar, le pidió al pintor que lo pintara mostrándose las piernas porque él creía que era un excelente bailarín y que tenía piernas muy hermosas. Entonces pide específicamente que la pintura sea así. Hay una cosa ahí también un poco chusca, que es que precisamente Luis XIV va a morir de una herida en la pierna, de una sesión de equitación o de cacería que sale alguna vez, se cae del caballo, se hace una herida, le duele la pierna varios días y los doctores le dicen que tiene dolor de ciática y cuando lo examinan a mayor detalle encuentran la herida y ve que tienen gangrena, ¿no? Y una gangrena no tratada que se extiende y que muere a raíz con terribles dolores a raíz de esa situación. Su padre Luis XIII había iniciado la construcción de Versalles, en un pueblito a las afueras de París, y Luis XIV, que estaba harto, por ejemplo, de París, él consideraba que era un lugar pues muy bullicioso, muy contaminado, muy apestoso, decía también, se muda con la corte real a Versalles y inicia un proceso para readaptar el Palacio de Descanso de Versalles y convertirlo en el palacio principal. Y como pueden ver en esta imagen, la parte de atrás, que es el pueblo de Versalles, prácticamente se convierte en el patio trasero del palacio. Y hacia el frente están los fabulosos jardines donde vivía este rey absolutista, ¿no? Originalmente se iba a demoler el edificio precedente, pero más bien se decide complementarlos. Por ejemplo, este forma parte de lo que ya existía, el patio de mármol, y en todo caso empieza a crecer hacia alrededor del patio lo que va a ser el Palacio Real de Versalles o las renovaciones. ¿Sí? Había una terraza que daba hacia los jardines, que es esta que estamos viendo aquí, que se convierte la Galería de los Espejos, que tiene un sentido no solamente estético, sino un sentido muy práctico. Por ejemplo, a Luis XIV le gustaba mucho caminar con la corte real detrás de él y como había muchas controversias y esquemas y cosas que se planeaban, él decía que a sus espaldas le gustaba caminar por el Salón de los Espejos, primero
para verse las piernas en los espejos mientras caminaba. Segundo, para ver detrás de él quién venía caminando y quién venía cuchicheando. No sé si se usa esa palabra ya, pero quién venía como diciéndose secretos al oído mientras él iba al frente. Y notaba, ¿no? Estos están conspirando contra mí, ¿no? Los veo en el espejo que vienen allá atrás. Algo están tramando, ¿no? Esta es la sala del, la habitación del rey en Versalles, uno de los más grandes favores que podías tener al mudarte de París a Versalles y tener de los favores del rey era ganarte un lev, que era como un despertar, ganarte un despertar del rey, que era que cuando este señor abriera sus ojitos, pues tú ya estuvieras ahí para darle su peluca y sus pantaloncitos, ¿no? Para que se vistiera. André Lenotre, arquitecto paisajista, se encargó de la ampliación de los jardines, que está solamente una fracción de las mismas, las que estamos viendo aquí. A la izquierda, arriba queda el pueblo de Versalles, a la derecha, totalmente aplastado queda el pueblo por la descomunal, miren, descomunal presencia de los jardines. A la derecha, en este caso, el pueblo, a la izquierda, el tamaño de los jardines. El Gran Canal, kilómetro y medio de largo. Vemos algunas cosas de barroco español. Narciso Tomé en el Transparente, en la Catedral Gótica de Toledo. ¿Sí? Los hermanos Churriguera también corresponden a España. De hecho, a partir del trabajo de ellos que vemos en la imagen, se hace la denominación de eh, churrigueresco, que es un adjetivo que a veces traspasa la propia de ellos, la propia obra de ellos, es decir, se usa el adjetivo churrigueresco hasta para obras que no son de ellos, y churrigueresco quiere decir algo así como atiborrado o muy cargado en su diseño, ¿no? Esta, por ejemplo, no es de ellos, la capilla del Sagrario de la Cartuja en Granada, en España, considerada también de los grandes ejemplos del churrigueresco. Ya no se ve mucha arquitectura, o sea, está ahí por ahí en algún rincón, pero ya está muy, muy, muy rebasada por la presencia de los ornamentos. Curioso cómo inició todo esto con el Renacimiento y la vuelta a lo clásico. Y miren en qué vamos. No hay templos griegos que se vean así, ni romanos. El epílogo así como el Renacimiento tiene un epílogo que es el manierismo, el Borrococó tiene un epílogo que es el arte rococó, acuñado peyorativamente por la etapa estilística posterior que es el neoclásico. Es un insulto el rococó en un principio, aunque ahora pues es una denominación de un estilo nada más. Deriva del francés rocaille, que significa algo así como rocalla o rocolloso o rocoso. ¿Sí? Y lo que va a significar el arte rococó, pues es una especie como de limpieza del barroco, ¿no? Como una especie de que se están deslavando algunos, ya está demasiado ornamentado. Sí, el Hotel Matignon, sede del gobierno francés en París, es un gran representante del estilo rococó. Me voy a regresar un poquito, comparen esto es el barroco, conserven esa imagen, vamos a ver qué es el rococó. Miren, yo sé que se ve muy ornamentado también, pero no me dejarán mentir que ahí va la limpieza, ¿no? Ahí va la limpieza. También hay otras influencias. ¿Sí? Hay, de entrada, las personas que vivían con Luis XIV en Versalles estaban hartas abrían los ojos por la mañana y lo primero que veían era muchísimo ornamento en las paredes, el papel tapiz, el piso, el techo, pues, las esculturas, pinturas por todos lados. Y al menos aquí hay una cierta presencia de iluminación, espacialidad, espejos que hacen más amplio el espacio, ¿no? También hay otras influencias, por ejemplo. ¿Sí? Ya no se limita nada más a los órdenes clásicos, hay influencias de elementos naturales, caracoles, flores, redes de pescar, algas marinas, notarán ahí en los ornamentos, ¿no? Instrumentos musicales, o sea, yo sé que está muy cargado todavía, pero es el traspaso que nos va a conducir a una etapa también de mayor raciocinio. ¿Sí? Está lavándose la arquitectura y recuperando un poco su lugar. ¿Sí? Virsenheiligen o 14 apóstoles o 14 ángeles en Alemania, un poco más limpio en el exterior, pero con esta cerramos rococó, porque es como el colmo de la arquitectura supeditada a la función de la ornamentación. Porque de lo que vemos aquí en el interior, nada es real casi, casi nada es real. Es más, miren, muchas de las columnas que ven como si fueran de mármol veteado, no son reales. Es como medio yeso escayola.
no están cumpliendo ninguna función estructural. Están pintadas o recubiertas con una leve piel que las hace brillar. Es más, arriba, lo que pareciera eso, piedra como se construía en el gótico, no es real tampoco. Es un plafón que da la apariencia de piedra, pero que en realidad hay una techumbre arriba que es más bien de madera y que está sosteniendo, de la cual está colgando prácticamente esta cubierta muy, muy ligera y pintada para que dé la apariencia de piedra. Entonces, este es el colmo del rococó, del barroco, donde ya no está cumpliendo, ya no hay nada de honestidad arquitectónica. En Alemania tenemos, por ejemplo, también figuras del rococó, tenemos a Federico II, gran difusor de las artes. Él no quería ser el rey prácticamente de Prusia, más bien él quería orientarse hacia las artes, pero bueno, él tuvo que atender ahí el llamado familiar. Pero como era una persona muy allegada a la cuestión de la literatura y la música, se manda a construir en una ciudad cercana a Berlín llamada Potsdam. Se manda a construir Sanssouci, también referente del rococó. De hecho, hay toda una vertiente del rococó a la que se llama rococó federiciano en honor a él. ¿Y qué era lo que hacía este señor que no le gustaba ser rey prácticamente? Se venía aquí con sus amigos y hacía tertulias de cultura y de literatura y de música. Por ejemplo, Mozart llegó a tocar aquí junto con Federico. Federico tocaba la flauta. Entonces, cuando hacía sus escapadas o retiros, se venía de Berlín o de otros lados, se venía acá a Potsdam, a Sanssouci. Sanssouci significa sin preocupaciones, de hecho. Y también por ahí en Potsdam se mandó a hacer este palacio que no vamos a ver en su totalidad, vamos a ver una sala del mismo para poner fin ahí al rococó. El colmo de los excesos del rococó, donde ya no tiene sentido la arquitectura, es la sala de la gruta, que está absolutamente repleta de ornamentos, entre ellos conchas, animales marinos e incluso hasta fósiles. Ya no tiene lógica nada de esto. ¿Qué sigue en la arquitectura? ¿Qué sigue en la arquitectura? Si ya se perdió la lógica, pues miren, se empezaron a proyectar edificios como este. Esto es un proyecto de un edificio. Pabellón dedicado a la gloria del rey. Tenemos aquí el corte, tenemos aquí la planta, ¿no? Las orejas iban a funcionar como unos amplificadores para diseminar la música de los bailes que se iban a ocurrir adentro. Y bueno, un arte que representa muy bien esto, pues es el del columpio, ¿no? Donde vemos a esta personaje parecida a María Antonieta, esposa de Luis XVI, ¿no? Que está atrás siendo columpiada por el esposo, pero está el amante ahí en el piso, ¿no? Esto es este es el arte. Esta es la arquitectura. Se suele aludir que hay una total pérdida de los valores cuando los propios gobernantes empiezan a difundir a sí mismos como ya carentes de cualquier sentido moral. Está la mujer con el amante y el esposo al mismo tiempo ahí, ¿no? Aquí iba a estar el elefante, nunca se construyó, se hizo por ahí una maqueta y luego se proyectó como una fuente, pero nunca se construyó, ¿no? Eventualmente va a iniciar la Revolución Francesa ante esta pérdida de valores y desacreditación de la monarquía absolutista, y va a iniciar el periodo clásico. Quedan ya solo unos minutos, voy a tratar de irme rapidito. El barroco y el rococó, dice, derivaron en la corrupción y decadencia, que vemos, por ejemplo, en la pintura esa del columpio, en la decadencia, perdón, en la corrupción y decadencia, pues, de proyectos que ya eran totalmente risibles, ¿no? Un edificio que es un elefante, ¿no? Por lo tanto, se considera una vuelta a los valores y virtudes del pasado glorioso. Como miren cómo representan a este Napoleón, que si bien hay representaciones de él como una especie de, o sea, en su caballo conquistando y cosas, miren cómo se le representa aquí como si fuera un dios griego, un dios de la antigüedad romana también puede ser. Entonces, todo lo que representaban el barroco y el rococó, así como el Renacimiento negó el gótico, el neoclásico va a negar todo lo que represente el barroco y el rococó. ¿Sí? Una obra que nos habla de eso, en oposición, por ejemplo, a la del columpio, donde está la mujer está con el esposo y con el amante. La oposición podría ser, yo creo que esta de Psique reanimada por el beso del amor, de Antonio de Canova. Recordemos, ¿sí? Psique
perdón, está Eros, que es Cupido, que se había casado de manera oculta con Psique, a escondidas de Afrodita, su madre, y que en algún momento que tienen una especie de pelea estos dos personajes y se separan, Psique baja hasta el infierno para recuperar a su esposo. Y toma una poción ahí de Proserpina, que hablamos de ella hace ratito, una poción de belleza, porque si ya me voy a reencontrar con mi esposo, no me puede ver así toda demacrada, bajé al infierno por él, entonces trae una poción que iba para Afrodita, una poción de belleza, era como un sueño de belleza, pero era un sueño de belleza para dioses, ¿no? Entonces toma un poco de la poción para que no la vea demacrada Cupido y cae en un sueño. Y así se la encuentra Cupido y la reaviva con un beso. Esto es totalmente opuesto al columpio, ¿no? Donde no hay ética, no hay moral. Aquí es la pareja que se reencuentra triunfalmente. Ella bajó al infierno por él. Entonces, estos son los nuevos valores de la antigüedad que se quieren instaurar, ¿sí? Dice, se creía que el entorno edificado podría influir positivamente en las personas, orientar su conducta hacia la moral y la razón. Después de todo, es una época de revoluciones. Había estado por ahí la Revolución Francesa. Es una época convulsa. Entonces, se creía que si había una especie de contexto edificado arquitectónico, las personas se iban a comportar, a moralizar. ¿Cuál se consideraba idealmente la época, quizás no era real, pero cuál se consideraba la época de mayor esplendor moral, ético, filosófico, decían de la antigüedad? Pues ahí viene otra vez las formas clásicas de nuevo. ¿Sí? Buscando lo incorrupto, la arquitectura habría sido más pura, era la de los albores de la civilización europea, consideraban ellos, Grecia y Roma. Se hacen expediciones, se descubre Pompeya, hasta estas fechas se descubre Pompeya, ¿sí? Y se hacen registros más exactos de edificios, porque había habido muchas interpretaciones libres en el Renacimiento, en el Barroco. Miren, el Renacimiento lo decía, ¿no? Era la vuelta de Grecia a Roma, pero se tomaron muchas licencias, muchos arquitectos del Renacimiento nunca conocieron, por ejemplo, la Acrópolis, nunca visitaron Roma. Se basaban en libros o se basaban en dibujos y no era una fuente muy digna, les voy a decir, ¿no? Les voy a mostrar en qué libros, con qué libros estudiaban, por ejemplo, arquitectura. Por ejemplo, Jan Fischer von Erlach, Estudio de Arquitectura Histórica. Con estos libros estudiaba arquitectura, por ejemplo, en el siglo XVIII, ¿no? Antes de que se hiciera un registro más exacto de templos y elementos griegos y romanos. Y es escandalizante, miren cómo representan un templo griego que no tiene nada que ver, pues, o sea, ahí se debe a la idea de los casetones y el arco de medio punto, que sí tenían, pero pues eran más de cúpulas o no sé. Entonces, no, imagínense estudiar arquitectura y que te digan esto es un templo griego, ¿no? Y hay cosas más escandalizantes. Esto es una pirámide egipcia. Así estudiaban arquitectura. Es una cosa, es una locura, pues. ¿Sí? Mausoleo de Artemisa, Faro de Alejandría. O sea, son interpretaciones muy libres, ¿no? Entonces, hasta el neoclásico se hace el coloso de Rodas así totalmente imposible, ¿no? En una forma y una disposición y una altura totalmente imposibles para la antigüedad. Bueno, entonces, hasta el neoclásico se hace un registro más fidedigno de los elementos, los templos o los edificios. ¿Qué es el neoclásico? Es la tendencia que entre mediados del siglo XVIII y XIX volvía a los principios y paradigmas grecorromanos. Un ejemplo de esto, pues, es el altar a la patria o monumento a Víctor Manuel II, que está por ahí en Roma, que es toda una celebración de las formas clásicas, como pueden ustedes observar. Me voy rapidito. España, vemos un solo edificio, estamos ya en neoclásico, tenemos el que había iniciado como este Museo de Historia Natural de Madrid, se atraviesa por ahí la invasión francesa, que tiene especial relevancia para nosotros en América, puesto que es la que va también a permitir los inicios de independencia de las naciones y los estados actuales en América. Bueno, España es invadida y cuando se inaugura el edificio ya se inaugura como una pinacoteca, ¿no? En el Museo de Pintura, ¿no? Yo les digo los colores, Museo del Prado, el nombre obedece a la localización, estaba cerca de un jardín o en un jardín, presenta en verde presenta dos ejes ortogonales, un cuerpo central en color morado,
un pórtico de entrada en color azul que ya no funciona como ingreso porque ahora se ingresa por detrás, por un lado. En color amarillo, un salón posterior en semicírculo. En color rojo, dos cuerpos cuadrados que también sirven como galerías y unidos por, en color más bien como rosita, amplios corredores. Respecto a Inglaterra, vamos a encontrarnos el trabajo, por ejemplo, de John Wood en la ciudad de Bath, que está cerquita de Londres, es una ciudad como para artistas, era muy popular para tertulias culturales y cosas así. Vean la presencia mucho más limpia en oposición al barroco. Se inicia los trabajos de John Wood el Viejo con la Queen Square. Derivan, por ejemplo, el Circus, inspirado en el Coliseo romano. De hecho, también, miren, tiene tres niveles. También tiene columnas dóricas abajo, jónicas en medio y corintias arriba, aunque en este caso se encuentran en pares, pareadas. Eh, Hay algo aquí curioso que mencionar. Mucho de lo que estamos viendo aquí no es auténtico. Mucho de este edificio se destruyó en los bombardeos de Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial y bueno, los londinenses, bueno, las personas de Bath decidieron reconstruir el edificio. No permitieron, bueno, que la guerra les arrebatara su historia y su arquitectura, ¿no? Entonces ellos decidieron recrear el edificio nuevamente, restituir la palabra, quizás más adecuada. Su hijo, John Wood, añade a Bath también el Royal Crescent, que es este medio círculo. También se ven algo ahí de las ideas del padre, como pueden ver, los patios hundidos que veíamos también en el otro, y las fabulosas y gigantescas columnas jónicas que están ahí presentes. Regresa Andrea Palladio, que vimos en el Renacimiento. Dije que era como el estereotipo de arquitecto renacentista, pero regresa muchos, muchos años después la importancia de él en el neoclásico, ¿no? Sus obras cobran relevancia, entre ellas los libros que escribió, los cuatro libros de la arquitectura, publicados en 1570, pero que sirven de inspiración a muchos arquitectos acá. Él se convierte en el neoclásico, lo que Vitruvio y los 10 libros de arquitectura fueron al Renacimiento. Palladio y sus cuatro libros van a ser al neoclásico. Es el equivalente. Aquí vemos algunas obras de renacentistas de Palladio. Bueno, y va a dar origen a toda una tendencia llamada palladianismo, que va a inspirar a personas. Antes de pasar a eso, nada más mencionar, el neoclásico forma parte de una tendencia llamada eclecticismo. ¿Sí? Vamos a entender el eclecticismo como si fuera una caja y el primer estilo que sale de esa caja es el neoclásico, pero vienen muchos estilos más detrás de él, ¿no? Vamos a entender ahorita más sobre el eclecticismo. Entendemos, por ejemplo, el eclecticismo asociativo, entonces el neoclásico es ecléctico. El eclecticismo asociativo es el que vincula un edificio en la actualidad de ese entonces con un edificio antiguo. Por ejemplo, el Capitolio de Virginia. Cuando se da la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que de hecho se está celebrando en estos días, el 250 aniversario, se decide, se determina cuál va a ser el estilo de esta nueva nación que represente los valores y se determina que era el estilo clásico antiguo. Thomas Jefferson, que es de los principales impulsores de la independencia y de los que escribieron el Acta de Independencia, era gran, gran, gran fan de Palladio, ¿sí? Y de la arquitectura clásica. Entonces, se asocia el Capitolio de Virginia, que es el primero de su tipo en América, de estilo neoclásico en América, lo asocian con la Maison Carré o la Casa Cuadrada en Nimes, Francia. Ahí está el nombre del criticismo asociativo. Este deriva de este. Están unidas, aunque están separadas en tiempo, con algunas, con algunas licencias, ¿no? Las columnas son diferentes en el de Virginia, el tímpano tiene ventanas y también los muros laterales pues tienen ventanas porque pues esto es prácticamente un lugar de oficinas. El eclecticismo sintético es el que todo mundo conoce. Si ustedes le preguntan a cualquier persona hasta que no estudia arquitectura o arte, lo que sea, qué es algo ecléctico, te dirán que es revolver o combinar cosas.
Este es el que todo el mundo conoce. Entonces, el eclecticismo sintético, que también está representado aquí en el neoclásico, se refiere al uso combinado de estilos de diferentes periodos. Lo vamos a encontrar representado en Santa Genoveva o, o también llamado Panteón de París, que inició su vida como un templo cristiano católico, pero que después de la Revolución Francesa se convierte en una especie de monumento en honor a los próceres de la patria y la revolución. ¿Sí? De hecho, no hay, aunque sí hay elementos iconográficos católicos, las esculturas y todos los elementos más bien ornamentales están orientados a los próceres de la patria. Bueno, ¿en qué cosas combina? Por ejemplo, elementos romanos con el propileos o el ingreso. ¿Sí? Entonces tenemos primera influencia o revoltura, tenemos lo romano, tenemos lo bizantino porque las cúpulas están sostenidas por las pechinas, que son esos elementos triangulares que recogen el peso de la cúpula y lo desembocan hacia las columnas. Entonces ya van dos, bizantino, romano. Tres, neobarroco, cosa que no tenía nada que ver con lo clásico, porque la cúpula se inspira en la de Saint Paul, en Londres. Arriba está la de Londres, abajo está el Panteón de París. Van cuatro revolturas o cuatro influencias. Cinco, la planta es contemporánea, novedosa para la época. No hay templos griegos romanos con esta planta. Entonces, el sintético se refiere a esa libertad combinatoria, ¿no? Y el último es el eclecticismo nostálgico. Tenemos, por ejemplo, ¿qué es el eclecticismo nostálgico? También el representante del no clásico es cómo lo hubieran hecho en la antigüedad clásica edificios de los que no tenemos referentes. Por ejemplo, el Altes Museum en Berlín es un museo de antigüedades romanas. No hay museos de antigüedades romanas en la Roma antigua. Entonces no tienes referente. ¿Cómo haces algo clásico de lo que no tienes referente? Recurres al eclecticismo nostálgico. Es preguntarte, ¿cómo habrían hecho ellos esto? ¿Sí? Dice, afrontaba la construcción en el presente intuyendo cómo lo habrían hecho en el pasado. Tenemos ahí el círculo, el cuadrado, algunas galerías, una rotonda central, como en el Panteón de París, perdón, en el Panteón de Roma, alusiones históricas, por ejemplo, nos remite la fachada a los templos, altares y propileos antiguos, detalles arqueológicamente correctos, con esta óculo en la cúpula en la parte de arriba, el artesonado o casetones en la parte superior, esculturas que también este espacio también tenía esculturas en el Panteón de Roma, soluciones innovadoras porque es como lo habrían hecho también en su época, no hay muchos lugares en este edificio donde convive lo contemporáneo con lo histórico. Y otros arquitectos, ya en esa tendencia ecléctica, neoclásica, pues básicamente, fuera de que se consideren asociativos o nostálgicos o, no sé, sintéticos, ya lo único que quieren ellos es hacer templos antiguos. Un ejemplo, pues va a ser este de Leo von Klenze en Ratisbona. El Valhalla, por alguna razón, le pone el nombre de una mitología nórdica a un templo que es obviamente, un edificio que es obviamente de inspiración clásica y que tiene en su interior, pues esta arquitectura arquitrabada de muros ciegos y ventilación e iluminación cenital. Sí. Yo creo que me voy a detener, perdón, maestra, compañeros, chicos, me voy a detener este momento. Si no me equivoco, aquí estaría cumpliendo el tiempo. Creo que me extendí demasiado en algunas cosas. No sé si estoy en lo correcto. Creo que hasta aquí estaba contemplada la participación, ¿verdad? Sí, me parece que sí. Una vez, bueno, no, menos. Pero ¿te falta mucho? No, O- tenía algunas láminas, pero la verdad es que son ya un poco darle un cierre que tenía ahí preparado, o sea, otros estilos que vemos aquí que vienen después del neoclásico, o sea, el neorrománico, neobizantino, no voy a hablar de ellos, neorrenacentista, neomudéjar, neogótico, por supuesto, todo esto viene detrás, ¿no? Del siguiente al neoclásico o de manera un poco paralela. No sé si sea pertinente que me detenga aquí, creo que era el tiempo previsto y no sé si haya tiempo para alguna consideración, participación, dudas, comentarios. ¿Alguien tiene alguna pregunta de la clase? Con respecto a lo que hemos visto también, a lo que hemos pensado desde el semestre. Eh, yo tengo dos consultas.
o consultas, comentarios más o menos, que nosotros, Sí, por ejemplo, en este caso, vamos viendo parte de la historia de la arquitectura ligada a ciertos conceptos de la arquitectura. Y en esta presentación se hace muy claro, por ejemplo, la búsqueda del discurso de la verdad en la arquitectura, ¿cierto? Como la ornamentación o cómo purificar la arquitectura, que parece ser algo medio cíclico en este caso, desde, por ejemplo, una búsqueda no sé, que se ve más cíclico, por ejemplo, con el barroco se llega a algo que tú decías, como ya muchas cosas falsas, hasta después, no sé, se trata de purificar eso, pero luego el movimiento moderno busca otro tipo de verdad que ya no se basa en la historia, y tal vez el postmoderno vuelve un poco ya a lo que podríamos decir más barroco. Entonces eso, que nos cuenten más o menos cómo ves tú ese concepto a lo largo de la historia de la arquitectura, tal vez relacionado a la ornamentación o el uso de la estructura, por ejemplo, el ornamento como estructura versus el ornamento como un añadido, bueno, ahí lo que tú hayas visto. Y lo otro es cómo creen que va afectando como la historia, la política, a estas tipologías de arquitectura, porque por ejemplo al principio nos gustan ciertas iglesias, versus al final en el neoclásico empiezan a entrar otras tipologías, como pueden ser bibliotecas o como pueden ser viviendas. ¿Cómo ves ese desarrollo también de cómo la arquitectura va respondiendo un poco al contexto político y a la historia? Que también sí, es algo en lo que tenemos un poco nosotros. sí, claro que sí. Muchas gracias, maestra, por la pregunta. Yo creo que hay un comportamiento muy evidente en la arquitectura que también se manifiesta en otros ámbitos, como puede ser el arte, ¿no? Si una vez que finalicen, bueno, estas sesiones o el curso, notarán, yo lo hago notar así con mis alumnos, que siempre hay como una especie de movimiento pendular de cosas que van y vienen en la historia, ¿no? Entonces, en los ornamentos, en la arquitectura y en el arte, yo creo que ocurre de manera muy evidente. Se inicia con un péndulo en un extremo, por ejemplo, con la arquitectura y cosas muy racionales, como llamamos en Saint Denis al inicio, ¿sí? Y conforme se van incorporando otras variables, conceptos, conocimientos, texturas, colores, materiales, procesos constructivos, el péndulo que había iniciado muy racional y de conceptos muy claros, carga hacia el otro lado y terminamos con cuestiones atiborradas, complejas. Ese movimiento pendular de lo sencillo a lo complejo, a lo mejor es una cuestión muy reduccionista de mi parte, pero yo creo que esa es la historia de la vida humana. ¿Sí? El pasar de un extremo hasta el otro, ¿no? Lo veíamos en el gótico, lo vimos en el Renacimiento, cómo inicia totalmente lógico, y en el manierismo es el festival de ya estoy harto de estas normas, y se pasa el péndulo al barroco. Que llega como una especie de colapso del estilo y se Sí. vuelve a una purificación. Sí, hay un agotamiento, ¿no? De los recursos, hay un agotamiento de las temáticas, incluso en el arte, ¿no? Se ve mucho, por ejemplo, en el arte esa cuestión de querer buscar nuevas formas de hacer las cosas es totalmente comprensible. O sea, ustedes son arquitectos en formación y si bien están teniendo clases de historia, no es obviamente para que salgan y repliquen lo que estamos viendo aquí y hagan edificios neoclásicos afuera, pues eso ya se hizo, ¿no? Pero lo que deberían de, bueno, yo considero que lo que debería de ser perceptible es cómo se manifiesta el tipo de pensar que te corresponde en época y cómo lo manifiestas en la arquitectura que construyes, porque es el testimonio que va a quedar de tu ejercicio para el futuro. Entendiste tu contexto, entendiste tu época, fuiste un paria, ¿sí? Te incorporaste a algo, fuiste un innovador, ¿sí? A lo mejor en su circunstancia, en tu momento, te haces cosas muy extravagantes y, o sea, Palladio, ¿no? El bien portado, todo el mundo se fue a hacer travesuras en el Renacimiento, le pusieron balaustradas, quitaron las cúpulas, o sea, le hicieron con las formas clásicas lo que quisieron que derivaron en el manierismo, y Palladio era el alumno que llegaba temprano y estudiaba los libros y visitaba los sitios y tomaba medidas, ¿no? Y si bien tuvo relevancia en su momento, vean la gran relevancia que tiene el neoclásico, es como el santo patrono de la arquitectura neoclásica, ¿no? Entonces, ¿qué testimonio vamos a dejar de la arquitectura nosotros para el futuro, ¿no? Este, siempre ocurre eso, o sea, siempre ocurre y los ornamentos como yo siento que siempre quedan como ahí como en medio, ¿no? Pero es una manifestación muy humana, yo lo creo, rebasando cuestión, la cuestión de la arquitectura, es una manifestación muy humana, pues, ¿qué es?
es la gente nueva que viene, que no quiere hacer lo que hizo la gente vieja de antes, pues es la justa pelea de los nuevos que no quieren hacer las cosas de los viejos, ¿no? Es totalmente previsible, ¿no? Es, hay un momento ahí de traslape entre los dos en ese péndulo, donde se dan cosas bien interesantes. Cuando lo viejo no se acaba de morir y lo nuevo no termina todavía de nacer. Ahí yo creo que siempre ocurren cosas bien interesantes, ¿sí? Que es alguien que propone, que trae todo el bagaje, el ámbito, la cultura, la historia anterior, pero que no se remite a repetirla, sino que propone, pero asienta los pies firmes. Esta es mi cultura, esta es mi historia, esta es mi arquitectura. Esto es lo que ha vivido mi gente, esto es las cosas que han llegado de fuera, que han permeado, y eso lo reformulo y lo propongo como algo novedoso. ¿Cómo puede ser un arquitecto internacional, mundial, sin en el proceso perder tu identidad local? Eso es bien difícil de hacer. Pocos arquitectos tienen un arraigo a lo suyo y proponen de manera universal. Yo creo que hay un puñado así en la historia de la arquitectura, ¿no? ¿Crees que, por ejemplo, el barroco latinoamericano hace un poco eso? Sí, el barroco, bueno, ahorita lástima que no hay tiempo, pero por ejemplo el barroco latinoamericano, yo doy clase de barroco, por ejemplo, en México, el barroco en México es muy festivo. Ahorita el barroco que vimos en la clase es una cuestión espiritual, sensorial, que promueve la reflexión, un poco oscuridad, la contemplación de las obras, la luz de la vela, el incienso, ¿no? Pero el barroco, por ejemplo, en México es festivo, está lleno de colores, tiene azulejos, o sea, los angelitos como los hacían los indígenas, pues tiene facciones más de personas nativas. Los ángeles en vez de tener alas tienen penachos, o sea, es una fiesta, pues el barroco aquí, ¿no? Y a mí se me hace eso Claro. muy, muy propositivo, pues. Se justifica un poco más, viendo de nuevo ese discurso como de la verdad de la arquitectura, como esa ornamentación dado como el sincretismo cultural, ¿no? Sí, 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 y es lo que finalmente forma la identidad, ¿no? Tomas algo que a lo mejor puede venir de fuera, pero que forma parte de la construcción de la identidad, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las naciones latinoamericanas, ¿no? De la política, bueno, pues siempre también no se puede, dicen que no se puede ser un ser apolítico, ¿no? O sea, ser apolítico es tener una postura política, tener una postura política, ¿no? Hasta no involucrarte es una manera de involucrarte, que es quedar exento, ¿no? Eh, el, la cuestión política, pues bueno, vemos que jugó un factor determinante, por ejemplo, en el barroco y el rococó, ¿no? Como esos reyes absolutistas, pues van a moldear las ciudades, las villas, los pequeños pueblos a su imagen y semejanza, ¿no? Representa mucho la arquitectura, los lujos de de estas personas, ¿no? Pero yo en efecto coincido que es hasta la edad más bien contemporánea que se empieza a reivindicar un papel más político de la arquitectura, pero político me refiero más homologado para la gente, ¿sí? Si se fijan, no vimos casi casas particulares. O sea, vimos casas de reyes y vimos casas de, o sea, ¿por qué? Porque no está lo suficientemente politizado desde mi punto de vista la tendencia o los avances en la arquitectura. ¿Hasta cuándo aparece? Bueno, yo considero que de las grandes aportaciones de la arquitectura moderna, el movimiento moderno, es, por ejemplo, pues esa permeabilidad que se da en los materiales, los procesos constructivos, ¿sí? La última lámina que les mostré, que era el Palacio de Cibeles, y que a la derecha aparecía la Bauhaus, le dije, ¿y qué pasó, no? ¿Qué pasó ahí? Si tienen como 20 años de diferencia el Palacio de Cibeles y la Bauhaus, y uno es totalmente ecléctico y otro es arquitectura moderna, pues ¿qué pasó? Pues que se politizó la arquitectura. Ahí está una figura fundamental que es Le Corbusier. Le Corbusier trabajó en despachos con otros arquitectos y tenía una especial animadversión al aspecto de lujo y ornamental de la arquitectura, ¿no? De Le Brun, por ejemplo, ¿no? O sea, este, él consideraba que había aspectos que se venían arrastrando históricamente que encarecían la obra y no le permitían que esa arquitectura llegara a ciertos ámbitos de la sociedad, ¿no? Liberémonos del ornamento, liberémonos de muchas cosas. Hay nuevos materiales, procesos constructivos en la arquitectura contemporánea, moderna. Nunca se había podido construir tan rápido, tan fácil y tan eficiente, y eso es de lo que pone este arquitecto, ¿no? Entonces,
Hay, por supuesto que hay por ahí un papel político. Lástima que no tenemos tiempo para ahondarlo. Yo la verdad casi no doy esas clases, pero tengo conocimiento obviamente de las mismas por mi formación. Yo siempre que me encontraba más bien asentado en las cuestiones históricas, ¿no? Pero por supuesto, yo creo que la cuestión política eh, ejerce mucho sobre lo que se logra, no se logra y hasta dónde llegan las posibilidades de la arquitectura. Claro, es cosa de ver como los edificios icónicos de cada etapa, qué tipología de edificios son, desde palacios o iglesias. Ya la arquitectura moderna vemos, por ejemplo, la vivienda Sí, masiva. así es. Sí. ¿Alguien más tiene alguna duda, comentario? No están muy participativos los estudiantes. Y yo sé que puede ser cansado escuchar a una persona en un acento muy extraño hablar así mucho, mucho tiempo, entonces no se preocupen, yo los comprendo. Bueno, entonces cerramos. Muchas gracias por la clase, estuvo muy interesante. Coincidió harto también con cosas que vemos durante el semestre, así que te agradezco porque te profundizó en temas que a veces solamente habíamos como dado una pincelada, por ejemplo, darle otra visión también, muy interesante. Así que muchas gracias. Le damos un aplauso. Muchas ¿Y gracias. eso, Eduardo, quieres decir algo más? Pues nada, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por su atención y un gusto haberlos conocido. Muchas gracias. Allá hicieron una forma de corazoncito que alcancé a ver. Muchas gracias. Un gusto, Chao, chicos, muchas y no sé si gracias. volvamos a coincidir, chicos. Mucha suerte en todo. Mucha suerte en todo. Te suerte a ti también. Gracias por la clase. Hasta luego. Muchas gracias, maestra.